Buenas noches y bienvenidos a Oráculo de Luna. Decía Sigmund Freud que el sueño era un puente entre el subconsciente y nuestra parte consciente, y que de ahí, quizás, nuestros problemas no resueltos. ¿Qué son los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué de las pesadillas? Y sobre todo, lo más terrorífico, la parálisis del sueño. ¿A dónde vamos cuando cada noche cerramos nuestros ojos y quizás ese mundo de fantasía cobra realidad? Y sobre todo nuestros terrores más profundos parecen cobrar vida, ¿verdad, Charo? Así es. Buenas noches. Bienvenidos a todos, y hoy un tema súper interesante y bueno, que habla mucho de todo, ¿no? Tenemos un psicólogo que nos va a analizar profundamente, que es su tema favorito, bueno, ¿verdad? Es uno de mis temas favoritos. Es uno de sus temas favoritos, nosotros que lo sabemos, que ya lo conocemos, y por supuesto tenía que estar en esta mesa hoy para hablar de esto tan interesante y que habla tanto de nosotros, ¿no? Porque vamos a analizar un poco algunos sueños, algunos arquetipos que aparecen en los sueños y todo eso. Vamos a intentarlo. Bueno, y recordemos que Jesús Molina dirige y presenta Mente Sana, programa radiofónico, y claro, nos ayuda en muchas cosas, ¿verdad? Así es. Y por otro lado tenemos a nuestro otro Jesús. Jesús Mena. La gente siempre nos ha dicho, cuando viene Jesús Mena, aquí viene fuerte. Y claro, cómo no, nos vas a mostrar muchísimas cosas, ¿verdad? Y vaya dúo, vaya equipazo, porque el mundo de los sueños es algo que siempre a nosotros pues nos fascina. Nos encanta, y sobre todo a ti, Charo, que eres muchas más, te encantan estas cosas. Pero bueno, empezamos. Los sueños, ¿qué son, Jesús? ¿Por qué soñamos? ¿Qué es el sueño? Bueno, el sueño es pensar nuestras cosas en un estado alterado de conciencia, tan sencillo como esto. Sí es verdad que a lo largo de la historia, bueno, empezamos con el psicoanálisis, bueno, a lo largo de la historia, como nos contará Jesús, que es un experto en historia. Es verdad que los sueños siempre han representado mucho, siempre hemos soñado, ha sido una manera de que el cuerpo desconecte. Bueno, en los últimos ha habido avance en el tema de los sueños. Yo antes, cuando he hecho otros programas de radio, de televisión, de los sueños, nos quedábamos ahí un poco estancados. Ha habido un avance. Digamos que es la teoría de la de Darwin, ¿no? De que vamos avanzando y que vamos... Exactamente, la teoría de la evolución, que no me salía la palabra, la teoría de la evolución. Y en el tema de los sueños se ha evolucionado bastante. Bueno, desde Freud, que fue el que empezó con el psicoanálisis, lo que pasa es que sí es verdad, hay que reconocer que hizo un trabajo perfecto, ¿no? El primer libro que yo me compré de los sueños era de Freud, pero después profundicé más con Jung. Yo soy más junguiano. Yo también. Freud lo tenía muy delimitado al tema sexual y a lo reprimido en los sueños. Todo. Los sueños no son solamente represión, los sueños también es placer. De hecho, podemos hablar de los tipos de sueños que hay también. Jung, sin embargo, habló de una cosa que tú me comentaste también, de los arquetipos, los sueños arquetípicos, ¿no? Sí. Que no solamente los sueños de carácter, de lo que tenemos guardado dentro, que no lo queremos sacar, sino de nuestro, digamos, nuestro historial de vida. O sea, no es la historia de nuestra vida, sino de la humanidad, ¿no? Y de ahí vienen los arquetipos junguianos. Y aparte de eso, aparte del inconsciente, él hablaba del inconsciente colectivo, o sea, la relación que tenemos con los demás. No es solamente nuestro yo, el yo ese que tanto habla Freud, ¿no? Que hay que reconocer que fue un avance. Y no puedo dejar de nombrar, porque ha sido un descubrimiento para mí, una psicóloga de la Universidad de Harvard, que se llama Deidre Barrett, que ha sacado esto de la evolución en los sueños, ¿no? De cómo podemos manejar los sueños también. Manejar nosotros. Que ya se hablaba antiguamente. Yo me acuerdo de la primera vez que escuché hablar de cómo se puede manipular los sueños, de cómo se puede pedir ayuda a través de los sueños. Pues siempre se ha dicho, bueno, lo voy a consultar con la almohada. Sí, y por la noche la chispa que tenías, que te daba una luz de algo que no sabía por dónde tirar, o un problema que tenías que solucionar. Curioso, eso es así. Y en el sueño te revelaba, que después hablaremos también de sueños famosos que han revelado problemas y conductas, ¿no? Entonces esta mujer pues trabaja una tesis, una teoría
sobre cómo manipular el sueño, que cuando la primera vez que escuché hablar de esto fue el método Silva de control mental, que es mucho más, no solamente evolucionar los sueños, pero ahora sale Jean-Pierre Garnier, que es físico cuántico, que nos habla del yo del futuro, del yo del pasado y yo del presente, de cómo podemos consultar con nuestro yo del futuro. Y ya después explicaré, si acaso, para no ir explicando. ¿Cuánta información trae? Hay una técnica muy sencilla, muy de andar por casa, muy de agua. Sí, eso no lo tienes que decir. Eso lo contaré, pero que no solamente nos quedamos ya en eso, que podemos también preguntar a nuestros sueños. Sí, cosas que necesitamos saber, solucionar temas o dudas que tengamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Dónde se produce esto, Jesús? Porque claro, muchos se preguntan, ¿qué pasa en el cerebro cuando dormimos? Estamos realmente, dicen que el cerebro trabaja incluso más que cuando estamos en vigilia. Pero bueno, el órgano, ningún órgano descansa en realidad. Sí es verdad que el corazón se aletarga, pero el cerebro no para. El cerebro no para. Además tiene una actividad incluso mayor. Sí es verdad que el sueño tiene varias etapas. Algunas duran 2-3 minutos y pasamos, la que más conocemos, hay una entrada de sueño que empezamos a medio adormilarnos después, y esas son cortitas, esta de medio adormilarnos puede durar unos 10 minutos, depende, hay gente que le cuesta mucho trabajo el sueño, que para esto también hay técnicas, pero después entra en otra fase de 2 o 3 minutos y ya empezamos a entrar en profundidad, que es cuando el cuerpo realmente se relaja. Y una vez de esa relajación, estoy hablando de un término sin meterme en todo lo físico del cerebro, ¿no? Sino que después entramos en la fase más conocida, como la fase REM, que es muy conocida por lo de Rapid Eye Moment, ¿no? ¿Qué sucede? Un movimiento rápido de los ojos. Bueno, pues cuando más actividad hay cerebral, de hecho, son cuando están los sueños más profundos. Es cuando el movimiento de los ojos. Se han hecho muchos experimentos con el tema de los ojos, porque piensan que mientras que estamos moviendo los ojos es el movimiento pero no de los estudios que se han hecho en laboratorio de gente, por ejemplo, que le han dado. Se han hecho experimentos en algunas universidades con personas que habían tenido ataque epiléptico y que le habían puesto unos implantes. Se han hecho implantes en el cerebro para ver si lo que soñaban en ese momento estaba relacionado con el movimiento de los ojos. Y no se ha podido demostrar ese aspecto. Sí es verdad que hay un movimiento. Bueno, yo observo mucho a mi perrita, por ejemplo. Además, los perros sueñan. Es curioso, porque sueñan con los amos. Sueñan con los amos. Pero van corriendo. Yo he observado a las perritas, yo tengo perros desde que era niño, y los perros están soñando, incluso están ladrando alguna vez en el sueño. Lloran. O se asustan, o están llorando. Sueñan, los animales sueñan. Claro que sí. Tú observas algún zoológico o si vas a un safari, los leones sueñan también, todos los animales. Desde su percepción, digamos, mental, ¿no? Claro. Que tienen. Hay uno de los grandes, Manuel Martín Loeches, que dirige el Departamento de Neurociencia Cognitiva, y él decía que realmente no se tiene ni idea de qué ocurre con los sueños. Pero tú, Jesús, ¿nos has dicho? Que se puede trabajar. ¿Se puede conectar? Claro que sí. Lo he probado personalmente, porque a mí antes de hablar de algo me gusta probarlo personalmente. No sale la primera vez que lo hace, es cuestión de voluntad y de seguir haciendo. Y una técnica muy sencilla, que además Jean-Paul Garnier, en una de las entrevistas que le hacen, lo nombra así como un poquito de pasada, pero esta técnica, la doctora de Irre Parret ya lo comenta también. Es una técnica muy sencilla. Bueno, explícala brevemente. Bueno, la técnica simplemente se va a hacer. Bueno, voy a contar así un poco, es imponer el sueño, digamos, o imponer el sueño, o simplemente pedir que en el sueño nos revele alguna duda que tengamos, lo que necesitemos. Tú puedes manipular ese sueño. Técnica, antes de centrarte mucho en la pregunta cuando te vas a acostar, cuando oras o pides una oración o algo, pues te centras en la pregunta. Y eso induce al sueño. Primer día a lo mejor no, pero sí educas al sueño. Pues fíjate, yo tengo una técnica mía, creada por mí, que se la mando a mis pacientes, y es inducir con la autosugestión, con los arquetipos del tarot,
bajo la almohada. Bien. Y me lo contaste en cierta ocasión. Y funciona súper bien, porque al despertarte es como que trabajas, si quieres trabajar con el arquetipo madre, arquetipo padre, con historias que tengas que resolver, como que creas tu historia. Y es una autosugestión, una especie de autohipnosis, digamos, autosugestión. Claro, es que en realidad estamos haciendo un efecto placebo. Claro. Tanto tú dominas. Mi abuela tenía la costumbre de llamar a las ánimas benditas, ¿no? Rezarle para que despertaran por la mañana. Pero funciona, ¿eh? Yo he hecho la prueba y funciona, vamos. A mí me daba peludo cuando que... chico, pero funcionaba. Pues el concentrarte en el sueño, o tú sabes que las cartas que estás poniendo debajo de la almohada contribuyen a que tu mente trabaje y maneje tu mente. Funciona muy bien. Claro. Esto que tú comentas, quizás ya los antiguos o ciertas personas lo conocían, Jesús, porque el sueño conecta a veces. Hay documentos de que mediante los sueños se han conseguido verdaderamente cosas fascinantes, ¿verdad? Hombre, hablando, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Jesús sobre el tema de la inducción del sueño. Porque si nos vamos atrás en el tiempo, ¿no? Algo tan determinante como puede ser el oráculo de Delfos. Ese tipo de personas, ese tipo de oráculos que no dejaban de ser vírgenes, en un estado de duerme-vela, ¿no? Con distintos tipos de drogas, que entraban en un estado de sueño, al fin y al cabo lo que se le hacía evidentemente era manipularle el sueño. Sí. ¿Para qué? No era un estado de sueño completo, ¿no? Quizás total, pero sin ese delirio que fuese capaz de predecir cosas que a ellos también le conviniesen, ¿no? Porque vamos a decir que el oráculo, como todo en este mundo, pues tenía una cierta sugestión y tenía una cierta intervención por parte de otros grandes poderes, ¿no? Yo conozco personas que hoy en día han ido y les sigue provocando efectos. Claro, es que al final, si te parten de un punto de partida, en ese momento decir, un estado que no estás tú en tu propio cabal, eso puede al final determinar, ¿no? Y ese oráculo pues no deja de tener ese sueño, esa visión en vivo, y lo que está básicamente es inducido, ¿no? Y condicionado por lo que realmente ciertas personas tenían, ¿no? Pero claro, esto plantea muchas cosas. ¿Se conecta quizás con algo que no conocemos del todo? Ahí vamos de la otra parte, porque hablando del sueño, una visión, evidentemente eso está dando una visión mucho más científica que la que yo voy a dar, que es una visión pues un poquito más simbolista, ¿no? Histórica, en el concepto en el que el sueño pues algo que también acompaña siempre al hombre. Hay una serie de cosas que el hombre no puede desprenderse, porque como bien habéis comentado, el cerebro es un elemento que está en todo momento funcionando. Y lo que es interesante, cómo se convierte en un medio de canalización, en un medio de comunicación, en grandes acontecimientos vinculados con las grandes divinidades. Desde el propio mundo antiguo tenemos referencias que para poder conectar con lo divino, con lo que está por encima de la propia tierra, siempre se hace a partir del sueño. Podemos hablar desde el propio Antiguo Testamento, con la figura de Salomón, ¿no? Tan característica, donde el propio Dios se le presenta en sueños para hablarle, como otras figuras tan importantes actualmente en el cristianismo, como el propio San José. Tenemos la figura de San José, y San José no deja, aquí estamos viendo el sueño de Salomón, una pintura tan ¿Qué vemos en esa pintura, Jesús? Porque esto es fascinante, cuenta. Es el momento en el que Salomón se le presenta el propio Dios se le presenta a Salomón, y Salomón llega a cuestionarse por qué tiene esa condición de rey, y Dios llega pues a decirle que es necesario, ¿no? Que es algo que es una mediación realizada por él, y él se pregunta si él será capaz de estar a la altura de su propio padre, que es el rey David. Y Dios nada más que hace enunciar que aquellos que han nacido para ocupar un sitio, ¿no? Tienen ese destino y esa finalidad, y Salomón tiene esa función de cumplirlo, que no es nada más que enunciar la llegada del que vendrá y esa liberación del pueblo de Israel, ¿no? Y la venida del Salvador. Pero no solamente lo vemos en este caso, sino que vemos figuras mucho más cercana a la figura del cristianismo, como es el propio San José. Claro. Esa visión de San José de no solamente la huida a Egipto tan propia, sino también ese sueño en el que San José, sabéis que rechaza en un momento pues a la propia Virgen, donde el arcángel Gabriel, sí. De nuevo vemos esa comunicación. A la Virgen se le presenta en sueños al arcángel Gabriel, pero volvemos a ver cómo a San José se le presenta en sueños, y esa intersección es la que él le dice que, bueno, que María está embarazada del propio Dios, que va a dar luz al Hijo de Dios, y que es fundamental. Entonces vemos cómo esa comunicación es a partir del sueño. Pero que eso incluso es como que lo dice antes de tiempo. Sí, es algo premonitorio, claro. Y que se reproduce en varios momentos, pues ya os digo, del propio cristianismo y de otras religiones. Mahoma, en esos momentos de la Santa Escala tan característica, ¿no?
donde pues Alá se le presenta, no deja de tener de nuevo un contacto a partir del mundo del sueño. Claro, pero siempre ahí se reitera. Ahí podríamos estar entrando en la parte de los sueños mediúnicos, que llamo yo, o los sueños, digamos, un poco relacionados más con el mundo esotérico, porque... Claro, pero vemos como el sueño, al fin y al cabo, en distintas religiones, en distintas perspectivas, se utiliza como un medio de canalización, de camino. Sí. Y hay un caso muy interesante, que por ejemplo Javier Sierra ha tratado en uno de sus libros tan famosos, ¿no?, como es La pirámide inmortal, no sé si lo conocéis. Sí, lo tenemos. Que es el famoso viaje que hace Napoleón, bueno, a Egipto, y ese interés que tiene Napoleón por dormir en la gran pirámide de Keops, sobre todo en lo que es el sarcófago de la Gran Pirámide. ¿Por qué? Porque anterior a él tenemos en cuenta que los grandes conquistadores lo que quieren es imitar, ¿no?, volver a vivir esa experiencia que ya hicieron otros grandes conquistadores. Todo tiene un gran ejemplo, desde el propio Alejandro Magno, que mira a Aquiles, posteriormente Julio César mirará a Alejandro, y sin duda alguna pues el propio Napoleón mirará a Julio César, a Alejandro y a todos aquellos que le precedieron. Lo que es curioso es que todos ellos acaban ocupando o durmiendo o pasando una noche en ese famoso sarcófago de la pirámide. Y saliendo trastornado. Y saliendo totalmente. Una pregunta. Esto coincide con el estudio que tú acabas de describir, es decir, que no se queda, no dista de ese estudio, de lo que pasaba en esta época, a lo que está sucediendo ahora, es decir, ese mismo proceso de provocarte o dirigir un sueño. Sí, se puede, o sea que bueno, las últimas, esto se está haciendo por estudio de la universidad y además con personas que se han, 150 casos de personas que se han prestado a los temas estos, que tiene que ser súper cansado eso. Bueno, yo fui testigo de un sueño, bueno, del sueño mediúnico, bueno, que ya esto es una cosa más profunda tuya, pero que tú llegaste a soñar una cosa, 6 meses se cumple, sí, y se quedaron incluso, a las personas que lo contaste se quedaron boquiabiertos, y eso pasó. Es decir, algo que se conecta, como habíamos hablado quizás desde el exterior, de que no conocemos, ¿no? Eso está un poco relacionado con el tema de la segunda parte, que será la parálisis del sueño, y con los sueños premonitorios constatados. O sea, no lo digo, no, constatado por mucha gente además, y sí, me ha ocurrido en un par de ocasiones y cosas bastante fuertes, como tú bien sabes, pero sí, puedo decir que existen, vamos, los sueños premonitorios. Por eso yo hablaba de, de los tipos de sueños, ¿no? Los deseos, la clasificación temores, de tipos de sueños, claro, ahí podéis vosotros profundizar en la gran variedad que hay, porque el sueño, como ya os he dicho, ¿no?, es algo que forma parte del ser humano y que tipología, pues supongo que habrá una gran cantidad, y sobre todo dependiendo de, no deja de ser el anhelo, ¿no?, también de parte del ser humano. Deseos, temores, sueños de... Nos decía antes de que nos quedemos cortos de tiempo, porque claro, muchas personas que nos están viendo, yo creo que ustedes evidentemente lo saben, que hoy en día una de las cosas que nos pasan es el insomnio, y eso es una cosa que hoy en día muchísimas personas pues lo sufren y lo padecen. Y tú comentabas antes que había una serie de técnicas quizás para ayudar a esto, para que nos esté escuchando, por si quieres brevemente. Mira, yo tenía la costumbre, y me encanta la radio, porque además hago radio desde hace tiempo y me gusta, pero yo tenía la costumbre de acostarme escuchando programas de radio de misterio, de esoterismo, me encantaba. Pero en un momento dado me daba cuenta que en mitad de la noche a lo mejor me despertaba ahí al servicio y me había despertado con un sueño que estaban narrando en la radio. O sea, eso de que lo he hecho de jovencito, he hecho grabar las lecciones para estudiármela por la noche dormido. Mentira, no funciona. Sí lo escucha, es verdad, lo escucha. Pero si estás escuchando o estás viendo una película y te quedas dormido en el sofá, tan sencillo como eso, tu mente está conectando. Sí, totalmente. Y te puede inducir perfectamente al sueño. Bueno, pues si nos induce al sueño un comentario que se haga en la radio, un programa de radio, ¿por qué no nos va a inducir al sueño una grabación que te hagas, por ejemplo, ¿no? Va a inducir al sueño. Curioso, que hay meditaciones muy buenas totalmente, y música para ello. Música relajante. Voces relajantes. Voces relajantes. Hay quien, bueno, no hemos hablado de un tema que se entra en el sueño, y hace poco tiempo hice un curso con Daniel, que fue un maestro, había hecho curso de hipnosis con nuestro amigo Miguel Alcaraz, que desde aquí le mando un abrazo. Ha hecho curso de hipnosis cuando su día también, pero este era una hipnosis rápida porque él empezó con una hipnosis diferente, ¿no? Entonces se puede inducir al sueño también con la hipnosis. Claro que sí, lo que más. Cuidado, porque en la hipnosis, si te duermes del todo,
no te pueden hipnotizar, que es lo que me pasó a mí. Exacto. Que yo entro en un sueño profundo muy rápido y nunca, profesores de hipnosis no me han podido hipnotizar nunca, porque me duermo rápido, tengo esa habilidad. Claro, mejor para Por ti. eso me gusta tanto el sueño. Exactamente. Bueno, es que el sueño, hablando ya también eso, ¿no? A nivel tan necesario también, ¿no? Eso porque es que el sueño reparador es fundamental en la vida. Los martirios que hay que no dejan dormir. Quiero hacer una pregunta, antes que se me acabe el tiempo, como tú dices. En los sueños no hay olores ni sabores. Uf, eso... Yo me da que pensar, no recuerdo. Como dicho por expertos, lo hemos estado hablando y tal. Es que estoy pensando, no se me había ocurrido, Charo, pero yo no recuerdo haber tenido ningún sueño que yo huela algo. No. O que sí he sentido calor, frío, sensaciones. Exacto, miedo, pero emociones. Es verdad, olores. Dice y sabores. Jesús que los sueños se conectan con las emociones. No, es verdad. Pero no se conecta con lo... Y a mí se me ha Que ocurrido... yo sepa, no, y ni nadie me la ha contado. A mí se me ha ocurrido esta que teoría... En la consulta de psicología sí, ya me cuentan muchas personas. De estas teorías los mías, sí, sueños. rapidito, de que... Y esta no. ¿Será que conectamos el sueño con la parte del alma? Y el alma no tiene cuerpo, y por eso no tenemos sensaciones Sí, físicas. Hay una hora. No hay dolor. Una hora estimada Luego lo vamos a ir que te hablando, para el ¿verdad? final, Ahí queda. Pasamos a porque sé que lo tienes publicidad, ahí nos vamos a preparado. publicidad No y quiero volvemos enseguida adelantarme. con este tema que, como ven, nos apasiona Sí, muchísimo. es verdad, es cierto eso. Hasta la vuelta. Caja Rural de Utrera es como esta tierra, la combinación perfecta entre tradición y modernidad. Una caja actualizada que se ha sumado a la era digital para poner todos los trámites a tu alcance. Para ello, se ha diseñado la nueva Rural Vía, una aplicación fácil, intuitiva y segura. Caja Rural de Utrera es también defensora de las buenas costumbres. Mantenemos el horario de oficina de 9 a 2 y ofrecemos atención preferente a nuestros mayores, embarazadas y personas con movilidad reducida. Caja Rural de Utrera, la combinación perfecta. En Clínicas Dental 7 tenemos todo para cuidarte. Desde que empezamos nuestra andadura hace ya varios años, en 2014, decidimos que tú, que pones en nuestras manos algo tan importante, mereces lo mejor, una bonita sonrisa. También cuidamos de tu bolsillo, con los mejores precios y todas las facilidades de financiación. Cuidamos de tu salud bucodental, con los mejores medios, experiencia y continua formación. Clínicas Dental 7, preparados para cuidarte. Escucha, hay un servicio de Internet que tiene precios económicos y alta velocidad. Telecable Andalucía. Internet y líneas móviles para todos los bolsillos. ¿Quieres ahorrar? Telecable Andalucía es tu mejor opción. Llama al 954-496-001 o visita www.telecableandalucía.com. Bueno, estamos de vuelta, buenas noches de nuevo en Oráculo de Luna. Vamos a pasar a la sesión de siempre del correo. Lo voy a resumir yo porque es bastante largo y como siempre andamos con cuestión de tiempo en televisión, como ya sabéis, lo voy a resumir para que sean los grandes rasgos y le vamos a preguntar a nuestro psicólogo, bueno, si él puede darnos alguna descripción, porque esta persona nos escribe de Sevilla, Vero, y ella me contaba que tenía un sueño donde llegaba a una casa que le era familiar, pero sin ser reconocida por ella. Había personas familiares, pero que tampoco les ponía cara. Solamente veía a una abuela de ella que falleció hace 20 años, a una tía de ella fallecida hace mucho también, y ella abría un armario y sacaba un limpiazapatos, supuestamente de su padre ya fallecido. El padre no aparece en ningún momento en la escena. Había mucha gente sentada con maletas, que esto a mí me llamó mucho la atención, lo de las maletas. Después de ello, la tía le dice a su abuela, ella viene a recoger las cosas de su padre, y le dice, dile a tu abuela que te dé el péndulo que tiene la punta con sangre. ¡Tin! Se acabó, fin. Un sueño, mira que yo he traducido sueño. Bueno, un sueño bastante complejo, ¿eh? Pero un Muy sueño complejo. donde Muy yo que me complejo. encanta, tú lo sabes. Es que, bueno, lo primero que siempre he dicho que el sueño el que mejor lo interpreta es uno. Lo que pasa es que te puede dar pistas.
pero no vale solamente, los diccionarios del sueño están muy bien para cosas muy concretas o para arte, no. Pero, por ejemplo, es que el soñar con pan en la India es hambre y aquí es el cuerpo de Cristo. O sea, es que puede cambiar la simbología del sueño. O lo que para ti, por ejemplo, hay personas que sueñan con serpiente y le da pavor, y otro que sueña con serpiente y es sabiduría, es un gesto de suerte o de sexualidad. O que tiene, o un animal, dice que son el enemigos de la también. rata en China, y a mí una rata me da un asco tremendo. En fin, que cada sueño. Lo que sí es verdad que habla de personas fallecidas, que eso es lo que no sé si esta chica llegó a conocer a su abuela. Sí, sí. El padre también estaba fallecido. El padre hace menos, pero no aparece en el sueño. A mí lo que más me ha llamado la atención son las maletas. Y a mí también. Tú decías algo de las maletas. ¿No? Claro. Por el viaje a la muerte, tiempo, ¿no? El viaje. Porque se relaciona. La maleta es cuando te va del viaje. Date cuenta, el arquetipo del hombre con sombrero, cuando lleva la maleta te anuncia la muerte, es como el viaje al más allá. Que en Madrid hay una estatua en la estación de Atocha. Claro, está todo todos sentados ahí, ¿sabes? Pero habría que preguntarle qué es lo que significan, pero vamos, las maletas es viaje. Y personas sentadas esperando ese viaje, rodeadas la de abuela fallecidos. Es importante también, la figura de volver quizás a esa infancia, ¿no? A esos momentos de a mí me llamó mucho la atención, lo que me ha dejado a mí un poco en shock es lo del péndulo con la punta llena de sangre. Ahí es que no tengo por dónde cogerlo. Eso es lo que me descuadra. Yo sé que ella está trabajando, está estudiando el tema del péndulo y demás. Es alumna mía de este tipo de... Le gusta el esoterismo, pero de la sangre... Sangre, a lo mejor quizás lo que me dices tú, el interior, que refleja el interior, la sangre, o el dolor, el sufrimiento. O el miedo a descubrir algo. Miedo a descubrir. Tú sabes que yo hago constelaciones familiares también. Por eso te lo digo. Muchas veces nos da miedo descubrir algo en nuestra familia, en nuestro puede antepasado. Ser que haya algo, hay cosas pendientes con la familia. De la serie que siempre he recomendado, la de Mi Otro Yo, de Netflix, que en esa serie se ven cosas de asesinatos en vidas pasadas. Y cuando he hecho constelaciones se me ha dado el caso de personas que no sabían nada de ellos y fueron asesinados, por ejemplo. Hablando como entonces, si ella mueve el péndulo, que el péndulo ya de por sí tiene un poder fuerte, si ves sangre ahí es porque el péndulo es el miedo a descubrir algo en la familia. O quizás el miedo a manejar el péndulo. Igual que tú hablas del pan, la sangre también se relaciona con algo religioso. También, no sé, se me ocurre. Bueno, si te vas por lo religioso, como ella, la sangre ella es creyente, Cristo, la vida, la renovación. Pero, ella es creyente, quizás la no aprobación de ella misma hacia lo que está usando. O puede ser un sueño premonitorio. Estoy haciendo hipótesis. Sí, es que es un sueño bastante complejo, ¿verdad? De que va a descubrir algo con el péndulo, porque con el péndulo se puede preguntar muchas ahí lo cosas. Dejamos. Y antes de acabar, como quería hacer un poco aquí, os he elegido un péndulo a cada uno, ya que suelo regalar péndulos. Este es para ti. Ay, muchas gracias. Este es para ti. Muchísimas gracias, Charo. Hablando de péndulo, he aprovechado la ocasión para dároslo aquí. Tú haciendo regalitos siempre. A mí, tú sabes que me gusta mucho regalar. Creo que regalar es... Bueno, siempre regalo péndulos, además, los que están aquí, por aquí lo saben. Hablando de péndulos y hablando de marca, de sangre quizás, muchos dirán, vaya pesadilla, pero entremos en esto. ¿Qué son las pesadillas, Jesús? Esto es un tema que... para despertarse pronto. Para despertarse pronto. Son cosas que muchas veces es imaginación nuestra, ¿no? ¿Imaginación nuestra? Sí, imaginación, nos inventamos. También puede ser que las relacionamos casi todos los sueños, aunque hay sueños que son muy raros, pero casi todos son vivencias que hemos tenido durante el día, que las vamos asociando, ¿la película? Las mezclamos y montamos una película y además, como el cerebro digamos, se censura mucho, pues cambian los sueños totalmente. Podemos cambiar un sueño. Las pesadillas son los miedos internos, que pueden ser arquetípicos también, ¿eh? Sí. Pueden ser arquetípicos. Lo cierto es que de verdad que se pasa mal. Y sobre todo, las pesadillas se dan mucho en los niños, en esos miedos sobrenaturales. Tú, no sé de vosotros, pero de niño sueles tener más pesadillas. Sí. Sueña con miedo. Terrores nocturnos, la oscuridad. Estos terrores nocturnos, o que nos hablaban. Cuando yo era niño, y ya tengo mis añitos,
nos metía mucho miedo con el tío de la manteca, la mano negra, me acuerdo de la mano negra, con los fantasmas, con las brujas, y ahora a mí las brujas me encantan. Una cosa que vamos a añadir, la pesadilla va evolucionando, ¿no? Es que porque mira, evolucionando, fíjense, una cosa que vamos a añadir, ¿por qué? Porque quizás está enlazado. Lo que es la pesadilla, quizás esa opresión, que ahora iremos... los síntomas físicos, los síntomas físicos, pero es que tú, mira, traes una fotografía. Hay una obra una foto, perdón, una obra, un óleo. Hay una obra que es significativa. En otros programas hemos hablado del interés que hay en el siglo XIX. Mira, ¿qué vemos ahí? Aquí estamos viendo, el título ya lo dice todo, La pesadilla, es una obra de Fusili. Y esta obra, pues, es uno de los grandes puntos de la pintura romántica. ¿De qué época hablamos? Siglo XIX. Un periodo en el que esa oposición al neoclasicismo, ¿no?, a todo ese encorsetamiento, a ese racionalismo, se ve superado por lo sublime de la propia naturaleza, en el romanticismo, y también por algo que también hemos hablado, que es lo siniestro. Ese elemento atractivo de aquello que no se ve, que nos supera, que nos provoca terror, que nos provoca pavor, y donde el propio instinto humano es el que manda, ¿no? Y en este caso estamos viendo una pintura que, hablando de la pesadilla, creo que recurre de una forma muy simbólica a una pesadilla que no es una pesadilla, porque ahora Jesús seguro que nos va a explicar mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo, pero no deja de ser un ser demoníaco, ¿no? Que directamente lo que está es oprimiendo el pecho de una chica, que no deja de ser más o menos una interpretación de ese fenómeno que se conoce como la parálisis del sueño. Y un incubo. Fíjate, Charo, eso lo domina, esa opresión torácica que todos describen, esa sensación de angustia que no te puedes mover, y como decía en muchos lugares de Latinoamérica, que se te sube el muerto. Esto es algo que se dice y que parece ser que está extendido, ¿no? Así es. Y también hay otra serie de, también un zumbido en el oído, dependiendo ya de cada persona. Lo que sí es cierto que son, según dice la ciencia, no tiene nada que ver con lo esotérico, ¿no? Sino que está más bien, relacionado con, con que te despiertas antes de tiempo y hay unos arquetipos que se te aparecen, ¿verdad, Jesús? Pero Jesús, supuestamente, ¿qué tiene que ver? Yo soy de la opinión que debería de ir más unido. De hecho, Jung se abrió mucho al mundo oriental. Fue cuando la invasión del Tíbet, pues todo el mundo dice la caída del Tíbet, digo, fue invadida. Entonces, todo el conocimiento de allí, Jung se abrió mucho. De hecho, Jung creía en el tarot, Jung creía en el I Ching, porque pensaba que estaba en sincronía, todo en sincronía. Claro, él iba más allá. Entonces, yo creo que debe estar unido. Un psicólogo que no escucha a una persona que dice que ha soñado con muertos, que le han hablado a los muertos, que no eso... No, es un psicólogo que se centra nada más que en lo clínico, o antes podían decir que estaba loca la persona. Entonces, y encerrarla. Yo me acuerdo una vez que me pidieron, oye, mira, háblale a Jesús, que Jesús cree en esas cosas. Usted sabe que me gusta mucho lo esotérico también. Entonces esta mujer tenía que se comunicaba con su madre. Y en un momento dado dejó de hablar con ella, entonces cayó en una depresión porque su madre le daba. Entonces esto que tú dices de la parálisis del sueño, la parálisis del sueño, es un acto desagradable además. Muchísimo. Porque no solamente es cuando la parálisis del sueño se da más o menos cuando te vas a levantar, has tenido una pesadilla y te das cuenta que no reacciona tu cuerpo. Lo único que reacciona es tu mente, que está pensando que no te puedes mover, y los ojos. Pero incluso ni la boca muchas veces, porque no puede hablar. No. ¿Pero qué pasa? Se da muy poco tiempo, dura entre 20 segundos y 2 minutos, pero se te hace eterno. Yo afortunadamente no he tenido nunca, pero sí he visto personas que me han contado. Yo he tenido muchísimas. Es verdad que es una cosa fisiológica, pero también puede tener que tú te sientas alguien encima. A ver, está conectado con los visitantes de dormitorio. Esotérico, los visitantes de los dormitorios, por ejemplo, y que tú te sientas y una presión y que te despiertas de eso y no te puedas mover. De hecho, cuando escuchamos, Charo, y que te encuentras un ser, porque yo me he llegado a encontrar ese ser como el de la por eso hay que distinguir la parálisis del sueño. ¿Qué ser de la pintura? Refleja, ¿no? Además de desagradable. Y vosotros partís es absolutamente el que yo vivo. De hecho, en Estados Unidos hay estudios donde personas que han sufrido la parálisis del sueño van a intentar comentarlos porque no se pueden deshacer, es decir, el trauma. Pero mira, hay una diferencia entre la parálisis del sueño y el sueño que tú te encuentres alguien encima, o un mente, o un difunto. ¿Incubo, sucubo? Bueno, la diferencia es que cuando tú tienes parálisis del sueño fisiológica, no puedes hablar. Nada más que puedes mover los ojos y el cerebro. Sin embargo, si tú tienes a alguien encima, puedes gritar. No.
En mi caso no. En tu caso no. No. Pero ahí no te involucra. Justamente te paralizan para... Tú puedes gritar. Para eso. Igual te paraliza del mismo miedo. ¿Qué va? ¿No? No. O te tapas la boca. No. Hay muchos casos, muchas experiencias. Y aquí entramos, una pregunta a todos, porque por el tiempo, bien sabes, decía sí, Carl Gustav Jung, que era el propio, por ejemplo, muchos cuando escuchan la parálisis del sueño, evidentemente que no puede faltar lo que hemos nombrado, el sombrero, esa sombra negra, pero claro, había una teoría, habían varias vertientes, quizás algo negativo que viene de alguna manera a alertarnos, o quizás, como decía Jung, que era nuestro propio... La sombra. Inconsciente, nuestro propio... algo que hemos hecho mal y que de alguna manera aflora ahí. ¿Ustedes qué piensan? O sea, sí. Bueno, hay realmente una explicación científica a esa parálisis del sueño, que creo que es que el cerebro deja de tener un momento riego o algo parecido y dejaba el cuerpo, vamos a decir, que el cuerpo va por una parte y el cerebro va por otra. Eso es la parte científica, sí. Que como todo tenemos que tener un punto de partida. Yo te puedo decir que en pleno agosto me he despertado congelada de frío, mi pareja ha constatado que estaba congelada de frío. Y la habitación no hacía frío. Es una visita. Eso es donde yo estuve, no sé. Es una visita de hay que partir. Vamos. Yo creo que la parte científica siempre hemos visto esa pintura y esa pintura no deja de ser la percepción que tiene una persona del siglo XIX. A día de hoy tendemos a tener el punto de partida de darle una explicación racional a los fenómenos, por lo menos científica, lo que se le puede dar. Pero aquí estamos en un programa de misterio. Claro, sí, está por supuesto, pero hay que también dar la parte un poco más verídica, claro. ¿No? Entonces, pues a día de hoy la interpretación depende de muchos factores. Por supuesto hay una parte pues que puede tener una rama científica que da una explicación y después también yo creo que la ciencia quiere explicar todo lo que no puede controlar. No, la ciencia simplemente quiere explicarlo todo. Exacto. Pero la función todo de la no ciencia, se puede explicar. Antes había cosas es darle que no razón se podían a las cosas. Yo te puedo decir, y siempre repetiré la misma pregunta cuando me encuentro con un científico, ¿dónde está la explicación de Dios? Bueno, mira, hay una cosa, eso hace poco leí, es curioso que me hagas esa pregunta porque estaba pensando justamente en eso, fíjate. Lo sé. Es una... lo sé. Hay una obra que es de escultura, que es de San Agustín, y entonces San Agustín está buscando la inspiración, ¿no? Y dice que en ese momento se le presenta a un ángel, quiere encontrar la forma de explicar la existencia de Dios. Entonces dice que un ángel se le presenta con una vieira y le dice, tú quieres explicar qué es Dios, ¿verdad? ¿Eres capaz de absorber todo el agua que hay en el mar con una concha? Y le dijo, no. Dice, pero está el agua, ¿verdad? Y dice, pues nada. Pues ahí está la explicación. Bueno. Pues algo que quizás no pueda salir de eso. Y a partir de ahí entra en éxtasis el propio San Agustín y hace una de las obras más características, que es la Ciudad de Dios. Pero tú fíjate que eso se da por hecho, que es una realidad, y sin embargo cuando alguien habla de que tiene una experiencia paranormal, se le saca siempre la parte científica. No, por supuesto. Entonces es muy curioso esto. Tenemos que partir menos es curioso. Un día, Jesús, vamos a analizar la figura de Dios desde el punto de vista científico, a ver qué explicación le damos. ¿Qué te parece? Te cito a ello. Es muy difícil. Bueno, yo vengo y lo he intentado, pero es muy difícil. Los mejores científicos lo han intentado. Pero fíjate que los mejores científicos te dicen que creen en la existencia de Dios, Porque siempre hay algo que no se puede explicar y yo aquí creo que ahí está la base fundamental de poder entender la figura de Dios. Estamos entrando en un mundo, ¿no? Una pregunta, Jesús, antes de que nos tengamos tiempo. ¿Las pesadillas en realidad es algo que nos repara o debemos de preocuparnos? Las pesadillas nos pueden, vamos a ponerle lo positivo, me gusta ser psicólogo positivo. Muy bien. Las pesadillas nos pueden enseñar a evitar. Lo mismo que cuando tenemos miedo de algo que nos evita de un temor, que vamos por la selva estaremos pendientes que no haya leones, y pues lo mismo, la pesadilla nos puede servir, o puede ser, como tú has dicho también, puede ser algo que nos recorcome por dentro, algo que no estamos satisfechos con nosotros mismos. Y que a veces no nos damos cuenta y no sabemos por qué soñamos eso. Y hay un tema que es muy significativo, los sueños recurrentes. Eso te iba a decir. Los sueños recurrentes. Cuando a ti una pesadilla o un sueño se repite muchas veces, el subconsciente te quiere dar un mensaje. Sí. Lo que pasa es que cuando se repite y se vuelve a repetir una vez y otra, es que tú no has sabido interpretar sueños, no has cambiado. A lo mejor te cambia pequeños matices, pero los sueños recurrentes es eso, es el subconsciente diciéndote, y yo, Alberto, a ver si te das cuenta ya, ¿no? Que te quiero dar una señal y que tú no te das cuenta. Es importante eso, la pregunta se a los tres, de dejar una libreta y apuntar lo que soñamos. Eso es, se me ha olvidado y yo siempre lo digo, casi siempre que hablamos de los sueños,
Yo duermo con una libreta en el salón, que también me quedo dormido en el sofá algunas veces. Tienes varias libretas, ¿no? Tengo varias libretas. Tengo una, en el cuarto baño no, pero en mi mesita de noche siempre hay una libreta. ¿Y por qué esto es importante, Jesús? Por una sencilla razón. El sueño, aunque sea garabato, porque cuando te despiertas te levantas de una manera... siempre tiene algo en la mente al despertar. Pero cuando la mayoría, hay veces que no recuerda el sueño, yo tengo el sueño. Pero sí es verdad que a mí la libreta me ha ayudado mucho, porque en el momento apunto lo principal del sueño y por la mañana ya más tranquilamente, cuando ya me levanto y cojo el agua donde toma los matices, y empieza a tirar del hilo y me sale el sueño entero. Que de la otra manera digo, ¿y qué soñó esta noche? Se olvida, es verdad que soñamos siempre. Tú fíjate que la durabilidad del sueño no es una cosa duradera. Si nosotros no somos capaces de apuntarlo, lo eliminas rápidamente de tu mente, porque al final es algo que no ha sido racional, es decir, algo tan irracional, no tan subjetivo, que cuando pasan las horas tú básicamente no recuerdas bien lo que has soñado. Es muy curioso, a no ser que te impacte. Exacto. Y cuando te impacta tanto... A veces hay sueños, tú imagínate, por ejemplo, pues una conocida mía que vio morir a su hijo en un accidente. Entonces le dijo, hijo, no vaya a coger, que tenía un sueño. Era un sueño premonitorio. Y el hijo no le hizo caso. Imagínate si a esa mujer se le quedó grabado ese sueño. Hombre, pero eso ya es un trauma, ¿no? Sí, además, eso ha sucedido. Y además, ¿pero eso sucedió? Es muchas curioso veces, porque también madres que en un momento dado se despiertan en la noche tienen una conexión con su hijo. Ten en cuenta que una madre ha tenido a su hijo 9 meses en el vientre. Tiene una conexión especial, o no tienes una conexión especial con tu hijo. Hombre, bueno, eso pues llega a otro... captar cosas que tu hijo está y lo está captando en el sueño. Llámalos señales que le mandan del universo, llámalo sueños, llámalo como tú quieras. Bueno, si no, otra cosa también, los gemelos que han nacido en el mismo, suelen tener algunas veces los sueños repetitivos, los dos. Bueno, yo lo he tenido con mi hija, los mismos sueños. El mismo sueño, en la misma noche. Hay una conexión ahí. Pero es verdad que hay sueños que te impactan, que tú dices, ostras, vaya sueño que tenía esta noche, lo que tú has contado ahora, pues lo viví yo con mi padre, ¿no? El sueño premonitorio. Y entonces, y además fue bastante fuerte, vamos. Que puede ser una visión que hayas tenido durante el sueño o haya sido un sueño. ¿Quién sabe si ha sido un sueño? O que estás despierta a mitad de la noche soñando algún accidente o algo y te llaman por teléfono. Es cuanto menos extraño. Ten en cuenta que ahí entra dentro de la sincronía. Podemos estar sincronizados con el sueño. Cuenta que yo hay tanto por descubrir una persona de los sueños. en particular. Yo creo que las mismas preguntas que nos estamos haciendo nosotros ahora se la han hecho anteriormente. Ahí vemos. Fíjate tú que hay estudiosos, profesores universitarios que llevan estudiando además con gente que se prestan para hacer estos ejercicios. Yo conozco una persona en particular que sueña, cada vez que sueña con un carruaje tirado por muchos caballos, muere alguien cercano. Ya sabe o esa persona que lo asocia con los carruajes. Son arquetipos, ¿no? De alguna forma. Ese sueño eterno, ¿no? A mí el carruaje me llama mucho la atención por Platón y todo esto, que el carruaje, los caballos, son el destino, la mente. El carruaje se identifica con la personalidad, ¿no? Es decir, una pregunta ya quizás para mirar todo esto, ¿conectamos con algo más allá? ¿O es nuestro cerebro el que produce estas cosas? ¿Con el más allá, has dicho? Ya hemos dicho ahí, ¿no? Esas obras que hemos visto no deja de ser una conexión con algo más allá. Ya depende de la percepción volvemos a lo mismo. Y de la creencia de cada uno y la creencia de cada uno. Pero estamos viendo que los grandes acontecimientos que han definido religiones, por ejemplo, no dejan de ser una consecuencia provocada por la percepción de un sueño. Pero que nos volvemos a algo más antiguo y vamos al mundo egipcio y vemos como los sueños de los faraones son los que determinaban la condición del propio imperio faraónico. En muchos casos. Egipcio, ¿no? Vemos como el sueño siempre ha sido un punto fundamental. Cuando hablamos de la cristiandad de la muerte, hablamos de un sueño eterno, no hablamos de un final, ni de un sueño eterno. ¿Cuántas representaciones hay iconográficas de monumentos funerarios medievales, donde el cristianismo es básicamente imperante y lo que vemos no es meramente una persona durmiente? Se dice que no está muerto, se representa a la persona durmiendo. ¿Por qué durmiendo? Porque básicamente está preparándose, está esperando esa resurrección, esa vuelta a la vida y despertar de ese sueño. Es que quizás, quién sabe, todo lo que vemos, que ya muchos de los antiguos ya estaban más adelantados que nosotros hoy en día con nuestra ciencia y ya sabían que posiblemente el sueño conectaba
quizás con ese otro mundo, ¿no? Con ese otro lado, y que hoy volvemos otra vez a seguir en pañales. Desde el más allá, o sea, difuntos que nos han mandado mensajes. Tanto, claro que sí. Es que hay tanto, ¿no? Hemos dicho, es verdad, eso que hemos hablado de premoniciones y hay premoniciones para Dante bueno. Alighieri, Ya por te digo ejemplo, yo, sí, es que no da tiempo, tenemos tanto que contar, los ¿verdad? manuscritos, y en un sueño el padre le dijo dónde estaba el manuscrito. Sí, por sí, ejemplo. sí. O alguien que había perdido unas claves de una, y el padre o el difunto le dice, está en tal sitio. Eso es lo que comentaba antes de los sueños mediúnicos, que son otro tipo de sueños ya. Está hablando con el más allá. Y seguro que muchos de los que nos están escuchando se sienten identificados con esto. Hombre, dormir dicen que es lo más parecido a estar muerto, ¿no? Sí, simplemente hay que ver esto, simplemente, ¿no? Ojos cerrados, tiende a presentar los ojos cerrados y esa capacidad de calma que realmente el cerebro... Duerme con los ojos abiertos, ¿verdad? Con los ojos abiertos. Bueno, sí. ¡Qué miedo! Da un poquito de respeto. ¡Qué miedo! Y Bueno, hablamos un día que fue curioso también, hablamos de la catalepsia, ¿no? Sí. Como ese sueño que también se incide y que es la muerte, es que es una muerte en vida. al final siempre terminamos hablando de lo mismo. Es que es un tema... Las imágenes post-mortem de la catalepsia, Sí, no sé esto cuánto, no sé lo- qué. lo Para que vio- veas que eso es lo que nos mueve todavía, ¿no? El misterio de la muerte, siendo ¿no? niña la llamaron de Huelva, que había ido se había muerto el abuelo, el Día de Reyes. Y llega allí, y cuando llegaron allí, que tenía un montón de hijos, un montón de nietos, se despierta y dice, casi todo el mundo aquí. Había tenido una catalepsia, que en realidad eso es un sueño, una parada, porque si el corazón se para, tiene un tiempo, si no, no riega la... Déjalo ahí, Jesús. Tanto misterio, Déjalo ahí, tanto que misterio ya viene para la tenemos que próxima. acabar. Es profundo eso. Tenemos que irnos, antes de irnos, dar nuestro correo nuevamente, oraculodeluna@gmail.com, y nuestro WhatsApp 616-734-201 para que nos escriban todo aquello, ya sabéis, casos que contarnos, sugerencias, si os gusta lo que estamos hablando, si no, para ir aprendiendo un poquito también de ustedes. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, como decía aquel, Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños son. Nunca dejen de soñar, sobre todo cuando están despiertos. Hasta la próxima.